Bueno, y continuamos en Economía para Todos. A ver, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que en julio el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana aumentó en 1,01%. A ver, ustedes dirán que es poco, ¿no? Pero es la más alta desde marzo del 2017. ¿A qué se debe y cómo impacta a los peruanos? Valeria Fuertes lo cuenta en el siguiente informe. El índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana aumentó en 1,01% en julio, siendo la variación más alta en lo que va del año y la mayor alza registrada en 52 meses, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Mientras tanto, la variación acumulada en lo que va del año registra 3,18%. Para Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, una de las causas principales de este escenario es la incertidumbre de los últimos 3 meses por las tensiones políticas que ha generado un incremento en el tipo de cambio. Nosotros consumimos productos que tienen o un componente importado o son totalmente importados. En la canasta básica de consumo está y todo aquello que utiliza como insumo el combustible. Por el aumento del tipo de cambio se ha incrementado aún más. Eso ha presionado sobre todos los productos que requieren ser transportados a nivel nacional y que luego llegan a la mesa de todos los peruanos. Cuando pensamos en el impacto entonces del aumento de precios, tenemos que reconocer que va a impactar más severamente sobre quienes menos ingresos tienen. Bruno Bellido, docente de Economía de la Universidad de Lima, recordó que el dólar rompió la barrera de los 4 soles, afectando las importaciones que realiza el país, es decir, las compras que Perú le hace al mercado internacional. El efecto de la subida del tipo de cambio impacta inmediatamente en los precios de todos los bienes y servicios importados. El valor de todas las importaciones que realiza el Perú es de aproximadamente 37.987 millones de dólares. Esto significa que la variable tasa de inflación que mide una canasta de bienes y de servicios básicos se viene afectando, ya que el riesgo es que vaya a pasar la meta del 3%, una variable que mide el Banco Central de Reserva. El incremento de precios registrado en julio afecta a las familias de bajos recursos que designan la mayor cantidad de sus ingresos a comprar alimentos, señala Donita Rodríguez, jefa de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría. Estimamos que el aumento en la inflación puede significar un aumento de 40 soles en el presupuesto mensual de las familias de los niveles socioeconómicos D y E. Significa la reducción del gasto en otros rubros, ¿no? Como por ejemplo entretenimiento, calzado. Una segunda implicancia de este aumento de precios es que pueden surgir nuevas manifestaciones o protestas sociales para hacer sentir el malestar por el alza de precios. Según el INEI, el alquiler de viviendas, combustible y electricidad reflejaron un alza. Esto último por el aumento del gas doméstico y el gas natural. También se observó un incremento en alimentos y bebidas debido al aumento de precios del pollo, el aceite y el tomate, y en los pasajes de avión para vuelos nacionales e internacionales. Bueno, sobre este tema vamos a conversar con el economista Jorge González Izquierdo. Profesor González Izquierdo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo hemos conversado ya en varias oportunidades porque lamentablemente hace varias semanas el precio de una serie de productos y servicios viene subiendo. Lo que hemos visto en julio es algo de alta preocupación para las familias peruanas, que la inflación se haya ubicado en 1,01, que parece poquito si lo decimos así, pero que es la más alta veía en el Banco Central de Reserva desde marzo del 2017. Mira, Omar, la inflación de julio es una inflación alta para estándares peruanos. Ajá. Es alta, ¿no? Porque ya la inflación de 12 meses está en 3,8%, apreciablemente por encima del máximo que el Banco Central tiene, ¿no? De 3% al año, ¿no? Pero hay que ver varias cosas al respecto. Mira, ¿qué cosa ha empujado esta inflación de julio? Básicamente 3 rubros. En primer lugar, y en ese orden de importancia, combustibles y electricidad. En segundo lugar, alimentación, comida. Y en tercer lugar, transportes y comunicaciones. En estos 3 grupos te explican casi
la gran mayoría del aumento de 1.01 de inflación, ¿ya? Ahora bien, ¿y por qué te ha subido esto? Básicamente por 3 factores, Omar. En primer lugar, y en ese orden de importancia, el fuerte aumento que está teniendo el precio del dólar, que en términos anuales te está llevando a casi 15%, y en lo que va del 1 de enero a ahora, 12%, o sea, es un aumento muy fuerte. En segundo lugar, factores climatológicos. Por ejemplo, hace poco vimos cómo se disparó el precio del GLP y las tremendas colas que habían aquí en Lima, de carros, etcétera, para abastecerse porque simplemente los oleajes estuvieron muy fuertes y no pudieron llegar los barcos a descargar. Condiciones climatológicas adversas también se están dando en la sierra y te está afectando las cosechas y los cultivos de mucho pan llevar. Por ejemplo, el tomate se explica ahí. En tercer lugar está el aumento de precios públicos. Básicamente 2 precios públicos han subido fuerte: el agua y la electricidad. Entonces, estos 3 factores, aumento del precio del dólar bien pronunciado, condiciones climatológicas adversas y reajuste de precios públicos, agua y electricidad, son los factores que te están empujando la inflación en los últimos 2 meses. Ahora bien, lo que importa, Omar, es determinar si estos factores son transitorios, temporales o son permanentes. Exactamente. Porque si son transitorios, temporales, la inflación solita, cuando desaparezcan estos factores, solita va a bajar. Pero si son permanentes, la inflación no va a bajar. Y sobre eso le quería preguntar. O se mantiene alta o sigue subiendo. Creo que todos los peruanos en este momento se deben estar preguntando cuando van al mercado, al supermercado, a la panadería incluso, porque hasta el precio del pan ha subido, ¿cuánto tiempo va a durar esto? O si nos vamos a acostumbrar a esa normalidad. Quiero contestarte esa pregunta diciendo si estos 3 factores que están empujando los precios hacia arriba son transitorios o permanentes. Las condiciones climatológicas son claramente transitorias, Omar. Este mal clima no va a durar mucho tiempo, tiene que normalizarse. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? No sé, eso lo sabe la gente que estudia el clima, pero no es un tiempo que tú digas, pues 1 año, medio año, no es así. Segundo, los reajustes de precios públicos como agua y electricidad que se han dado, eso se hace por contrato y se hace cada cierto tiempo, eso no es todos los meses. Entonces eso también es temporal, transitorio. Y con el precio del dólar, eso va a depender, Omar, si finalmente se logra reducir sustancialmente la incertidumbre política, económica y social que estamos viviendo hoy día en el país. Si se reduce esa incertidumbre, y esa es responsabilidad primaria del gobierno del señor presidente Castillo, si se reduce esa incertidumbre, veríamos que el dólar comienza a bajar hasta su nivel, digamos, sostenible en el tiempo. Entonces, en ese sentido también bajaría la inflación. Pero este tema del efecto sobre el tipo de cambio, sobre el precio del dólar, es algo que genera mucha incertidumbre porque no sabemos finalmente cómo se va a arreglar este impasse que estamos viviendo en estos días. Ahora, profesor Omar. Izquierdo, incluso para tratar de ir un poco más allá, ¿no? Escuchaba hace un momento el despacho de nuestra compañera de Tumbes que decía que los altos precios no solo están afectando a las familias, ¿no? Porque evidentemente todas las cosas les cuestan más caras y ellos ganan igual o menos que lo que ganaban en el 2020-2019. Sino en los propios comerciantes. Tener precios altos afecta también las ventas, afecta también el consumo. Sí, claro, mira, cuando sube el precio y los ingresos disminuyen incluso, obviamente que las ventas bajan. Pues tuve entrevistas a los comerciantes y vas a escucharles a decir que sus ventas han bajado, Omar. Pero fíjate, Omar, no solamente está subiendo el costo de vida al consumidor,
sino, ¿sabes qué? También está aumentando fuertemente, Omar, el precio de los materiales de construcción. Ajá. Con lo cual te está afectando el precio de las nuevas viviendas, porque está subiendo fuerte. Y sabes también qué está subiendo tan o más fuerte que los materiales de construcción, los bienes de capital, la maquinaria. Claro. Entonces es en realidad, Omar, un comportamiento que te está afectando a muchos sectores de la economía, ¿no? Qué complejo, ¿eh? Qué complejo, profesor Izquierdo. Muchísimas gracias realmente por este análisis tan claro. El economista Jorge González Izquierdo. Pero este es el panorama. ¿Cuánto puede durar este panorama? Valgan verdades, francamente no lo sabemos, no lo sabemos. Son las 4:58. Antes de despedirnos, vamos a ver el siguiente tuit que ha lanzado el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está, con ya la juramentación, la toma más bien de cargo del nuevo ministro de Economía, Pedro Franque. Dice lo siguiente, el tuit del MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro, de Economía y Finanzas, Pedro Franque, y el ex titular del MEF, Waldo Mendoza, firmaron hoy el acta de transferencia de gestión en la sede de la institución en presencia de un notario público, conforme a la directiva de la Contraloría General de la República. Ahí lo pueden ver justamente la fotografía. El MEF ha puesto dos fotografías donde se ve al ministro saliente, al ministro actual Pedro Franque, y en la otra fotografía al flamante ministro Franque firmando justamente esta acta. Tremendos retos que tiene por delante el nuevo ministro de Economía, Pedro Franque, que esperemos pues genere mucha mayor calma y certidumbre, sobre todo, no solo en los mercados internacionales, ¿no?, sino en la población en general, en los micro, pequeños, medianos empresarios que sí quieren seguir trabajando, que quieren seguir invirtiendo por el país. Eso es muy importante. Lamentablemente, hasta el momento, y esto hay que decirlo, el panorama es de completa incertidumbre. No sabemos muy exactamente hacia dónde vamos. Por eso es importantísimo que la política económica sea muy clara. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde va el Perú con este nuevo gobierno del presidente Pedro Castillo? Eso tiene que quedar muy claro, no en los próximos meses, en los próximos días. Son las 5 en punto de la tarde y yo me tengo que despedir lamentablemente de ustedes, pero no se vayan, que ya viene Valeria Fuertes en Central de Informaciones. Así que muy buenas tardes, señoras y señores.